Los gatos de ficción han dejado una huella indeleble en la historia de la animación, ocultando tras sus diseños una evolución psicológica que pocos logran descifrar por completo. En este análisis profundo de MeowTube, desvelaremos cómo estos iconos de la cultura pop y personajes de caricaturas clásicas pasaron de ser simples recursos cómicos a complejos embajadores culturales. ¿Qué hace que un gato animado trascienda la pantalla para convertirse en un mito? Prepárate para descubrir la respuesta definitiva a través de este recorrido por los felinos más influyentes de todos los tiempos. Parte 1. Los pioneros y la era dorada, del cine mudo a la TV clásica. La historia de la animación no puede entenderse sin la figura del gato. Si analizamos la psique colectiva y la fascinación humana por el mundo animal, el felino ocupa un lugar de privilegio que trasciende la mera domesticidad. Existe una intrínseca dualidad en el gato que lo convierte en el sujeto perfecto para el medio animado. Es, a la vez, una criatura de una elegancia sublime y un depredador despiadado. Un ser de una liquidez física capaz de desafiar las leyes de la física y, simultáneamente, un sujeto pasivo, amante de la comodidad. Esta dicotomía es la materia prima de la que se nutrieron los primeros animadores, quienes definieron el lenguaje visual del cine de animación, antes de que el ratón Mickey reclamara el trono corporativo. La fluidez de sus movimientos permitía a los dibujantes experimentar con el squash and stretch, estirar y encoger, mucho antes de que se codificaran los 12 principios de la animación. En esta primera etapa, exploraremos cómo estos personajes no solo entretuvieron a generaciones, sino que establecieron las reglas del juego, desde el silencio del cine mudo hasta la explosión del color en la televisión de la posguerra. Félix the Cat. En 1919, el mundo se recuperaba de la Primera Guerra Mundial, y el cine buscaba nuevas formas de evasión. En este contexto surge Félix the Cat, o el gato Félix, el vagabundo pensante, que no es simplemente un personaje, es el primer gran icono de la cultura pop animada. Creado por Otto Messmer para el estudio de Pat Sullivan, Félix representa el surrealismo temprano. Su diseño, negro y anguloso, estaba pensado para destacar en las primitivas pantallas monocromáticas, pero su verdadera revolución fue conceptual. Su cuerpo y su entorno eran maleables. Félix podía quitarse la cola y usarla como bastón, convertir signos de interrogación en escaleras o transformar su propia figura en un vehículo. Sin embargo, el elemento que elevó a Félix a la categoría de mito fue su bolsa mágica. Este objeto no era solo un recurso narrativo para resolver conflictos, sino una extensión de su ingenio. Félix representaba el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta, un arquetipo que definiría a muchos protagonistas posteriores. Su importancia histórica es tal que cuando la NBC realizó sus primeras pruebas experimentales de transmisión televisiva en 1928, no utilizaron a un humano, sino a un muñeco de Félix girando en un tocadiscos. Él fue la primera imagen en ser transmitida a través de las ondas, convirtiéndose literalmente en el pionero de la presencia felina en el medio que dominaría el siglo XX. Tom. En 1940, la industria había cambiado radicalmente. El sonido y el Technicolor eran el estándar, y la Metro-Goldwyn-Mayer buscaba competir con el dominio de Disney. De esta necesidad, William Hanna y Joseph Barbera crearon Jasper, quien pronto sería rebautizado como Tom. La creación de Tom y Jerry marca un punto de inflexión en la narrativa de la comedia física. Si Félix era el surrealismo intelectual, Tom es la encarnación del slapstick visceral, o comedia física, y la violencia operística. Tom representa un cambio de paradigma. Ya no es el gato el que triunfa por su ingenio, sino la víctima de sus propios instintos y de un sistema que lo supera. La genialidad de Tom reside en su sufrimiento. Es un personaje que rara vez habla, porque no lo necesita. Su elocuencia reside en sus gritos, en la deformación de su cuerpo al recibir un impacto y en su inquebrantable determinación. Tom es, en esencia, un Sísifo moderno, condenado a perseguir eternamente a un ratón que jamás podrá capturar. Pero lo que eleva a Tom por encima de ser un simple saco de golpes es su humanidad y su talento oculto. A lo largo de los cortometrajes clásicos, vemos a un Tom que es un virtuoso del piano, un director de orquesta frustrado
y un romántico empedernido. La serie ganó 7 premios Oscar, no solo por la calidad de su animación, sino por la perfecta simbiosis con la música. Fígaro. Paralelamente al caos controlado de MGM, en 1940 los estudios Walt Disney presentaron una visión diametralmente opuesta de la felinidad con el estreno de Pinocho. Aquí conocemos a Fígaro, un personaje que rompe con la tradición del gato antropomórfico que camina sobre 2 patas. Fígaro es un triunfo del naturalismo animado. Los animadores de Disney, en su búsqueda de la ilusión de vida, estudiaron obsesivamente el comportamiento real de los gatos. Fígaro se mueve, se eriza y reacciona como un gato real, pero con una capa de emotividad humana que lo hace irresistible. Originalmente concebido como un personaje secundario, la mascota de Geppetto, Fígaro capturó el corazón del propio Walt Disney, quien insistió en darle más protagonismo tras la película, llegando a convertirlo en la mascota de Minnie Mouse en cortometrajes posteriores. Fígaro encarna la inocencia traviesa y la volatilidad emocional de los gatos. Puede pasar de la alegría absoluta al enfado berrinchudo en cuestión de segundos. Su diseño, con ese pelaje negro y el pecho blanco, junto con una animación que priorizaba el peso y la textura, estableció el estándar de cómo se debía dibujar a un animal realista en la animación occidental. Sylvester. 5 años después, en 1945, la Warner Bros. Y sus Looney Tunes introdujeron al contrapunto neurótico de estos personajes. Sylvester J. Pussycat o Silvestre. Creado por Fritz Freleng, Silvestre es la antítesis del gato digno. Es el eterno perdedor, pero a diferencia de Tom, cuya derrota es física, la derrota de Silvestre es psicológica y social. Silvestre tiene una personalidad compleja. Es orgulloso. A menudo intenta mantener una fachada de sofisticación y superioridad, pero ésta se desmorona rápidamente ante su propia torpeza y su obsesión alimenticia, generalmente centrada en el canario piolín, Tweety. Lo que define a Silvestre, más allá de su diseño de nariz roja y cuerpo desgarbado, es su voz. La interpretación original de Mel Blanc, con ese seseo húmedo y explosivo, conocido como spray, le otorgó una dimensión de carácter única. Silvestre es un personaje que se frustra verbalmente. Sus soliloquios y sus quejas, Suffering Succotash, o Me pareció ver un lindo gatito, en la dinámica con Piolín, nos muestran a un gato estresado, un neurótico urbano que lucha por sobrevivir en una cadena alimenticia donde siempre parece estar en desventaja, ya sea por un canario sádico, un bulldog protector o una abuelita armada con un paraguas. Silvestre representa la persistencia ante la humillación constante, y es esa vulnerabilidad patética la que lo hace hilarante y entrañable. Mr. Jinx. A finales de la década de los 50, la industria de la animación sufrió un terremoto: el auge de la televisión. Los presupuestos cinematográficos desaparecieron y los estudios tuvieron que adaptarse a producir contenido más rápido y barato. De esta necesidad nació la técnica de la animación limitada de Hanna-Barbera, y su primer gran exponente felino fue Mr. Jinx. En Pixie Dixie y el gato Jinx, vemos cómo la falta de fluidez en el movimiento se compensa con un guión agudo y un trabajo de voz estelar. Mr. Jinx es un gato beatnik, bohemio y ligeramente cínico. La innovación con Mr. Jinx radica en su autoconsciencia y en su diálogo. Al no poder confiar en la comedia física compleja de Tom, Jinx se apoya en la retórica. Su frase recurrente "I hate those mice to pieces", malditos roedores, los odio a muerte, se convirtió en un latiguillo cultural inmediato. Jinx rompía a menudo la cuarta pared, hablando directamente con la audiencia sobre su desgracia. Representaba al gato doméstico moderno que ya no es un depredador salvaje, sino un empleado descontento en su propio hogar, tratando de hacer su trabajo, cazar ratones, con el mínimo esfuerzo posible y lidiando con la astucia de 2 ratones sureños. Es el triunfo de la personalidad sobre la técnica visual. Don Gato. Este personaje tuvo un impacto cultural mucho mayor en Latinoamérica y España que en su país de origen. Top Cat, conocido universalmente en el mundo hispano como Don Gato. Esta serie marcó el cenit de la comedia de situación animada de Hanna-Barbera. Inspirado directamente en la serie The Phil Silvers Show y el personaje del sargento Bilko, Don Gato traslada la acción del entorno doméstico a los callejones de Manhattan. Don Gato es un fenómeno sociológico digno de estudio. Es un gato callejero, sí, pero viste chaleco y sombrero,
utiliza un teléfono de la policía para sus negocios y lidera una pandilla con una jerarquía social perfectamente establecida: Benito, Cucho, Demóstenes, Espanto y Panza. Don Gato es el arquetipo del buscavidas, el encantador de serpientes, el líder carismático que vive al margen del sistema, pero que aspira constantemente a la alta sociedad. Su relación con el oficial Matute, Officer Dibble, no es de depredador y presa, sino de una extraña codependencia entre la autoridad y la anarquía simpática. El éxito descomunal de Don Gato en los países de habla hispana se debe en gran medida al magistral doblaje mexicano, con la voz de Jorge Arbizu el Tata, para Benito y Cucho, y Julio Lucena para Don Gato, que dotó a los personajes de matices, modismos y una calidez que el original en inglés no tenía. Don Gato representa la astucia callejera, la lealtad de grupo y la resistencia ante la autoridad, resonando profundamente con la idiosincrasia latina. Si deseas dar un paso más allá en el conocimiento de la etología felina, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de miembros del canal. Al apoyarnos, obtendrás acceso anticipado a videos nuevos, prioridad al responder a comentarios y contenido exclusivo para miembros que te permitirá dominar cada matiz de su comportamiento y bienestar. Parte 2. Iconos de la cultura pop. Años 70 a 90. A medida que la sociedad occidental atravesaba los turbulentos años 70 y se adentraba en el materialismo de los 80, los gatos en pantalla dejaron de ser meros animales traviesos para convertirse en espejos de una humanidad desencantada. Entramos en una era donde la ternura pasa a un segundo plano para dar paso al cinismo, la rebeldía urbana, la sátira sociopolítica y, sobre todo, una actitud desafiante. El gato ya no solo reacciona ante el mundo, ahora lo juzga, lo manipula y en ocasiones lo desprecia abiertamente. Esta es la era de la actitud, donde la personalidad se vuelve el activo más valioso de la animación. The Aristocats, el largometraje. Los Aristogatos posee un peso histórico melancólico, pues fue el último proyecto aprobado directamente por Walt Disney antes de su fallecimiento en 1966, aunque se estrenaría 4 años después. La película representa el puente perfecto entre la vieja escuela y la modernidad que se avecinaba. Ambientada en el París de la Belle Époque, la narrativa se construye sobre un choque de clases sociales marxista disfrazado de fábula infantil. La alta burguesía representada por Duquesa y sus cachorros, frente al proletariado bohemio encarnado por Thomas O'Malley. Lo fascinante de los Aristogatos no es solo su trama, sino su estética y su sonido. Visualmente, la película abraza la técnica de la xerografía, lo que deja visibles las líneas de los bocetos originales de los animadores. Lejos de ser un defecto, este estilo sucio y esbozado aporta una energía vibrante que encaja a la perfección con la temática central de la película: el jazz. Thomas O'Malley, el gato arrabalero, introduce el concepto de cool en el universo Disney. No es un príncipe azul ni un héroe tradicional. Es un vagabundo carismático que seduce con su libertad, no con su linaje. La secuencia de "Todos quieren ser ya gato jazz" es un hito cultural que valida la cultura callejera frente a la rigidez aristocrática, sugiriendo que la verdadera vitalidad se encuentra en los tejados y no en las mansiones. O'Malley es el arquetipo del gato mundano, el superviviente que conoce los códigos de la calle y que enseña a los domésticos que la vida real comienza donde termina la comodidad del hogar. Heathcliff, Isidoro. Mientras Disney refinaba el jazz parisino, en las tiras cómicas y posteriormente en la televisión, surgía una figura mucho más tosca y beligerante: Heathcliff, conocido en España como Isidoro. Creado por George Gately en 1973, Isidoro es a menudo injustamente eclipsado por Garfield, pero es fundamental para entender la evolución del gato naranja atigrado. Si Garfield es el intelectual pasivo-agresivo, Isidoro es la acción pura. Es un gato de barrio en el sentido más estricto, un pendenciero, un ladrón de pescaderías y un seductor implacable. La serie animada de los 80, producida por Dick Entertainment, consolidó su estatus de antihéroe. Isidoro vive en una dualidad constante. Tiene un hogar con los abuelos Nutmeg, donde ejerce de mascota dominante, pero su verdadera vida está en las calles, liderando a los gatos Cadillac. Isidoro representa la fantasía de poder del gato doméstico que se niega a ser domesticado. No busca la aprobación humana.
la exige o la toma por la fuerza. Su psicología es la de un chico malo con corazón de oro, una tendencia muy popular en la narrativa de los 70 y 80. A diferencia de otros gatos que huyen del perro del vecindario, Isidoro busca el conflicto, invirtiendo la dinámica de poder tradicional. Es el pionero de la actitud felina agresiva, demostrando que un gato puede ser el matón del barrio y aún así ser el protagonista absoluto de la historia. Fritz the Cat. Sin embargo, si hablamos de ruptura total y pérdida de inocencia, debemos detenernos obligatoriamente en 1972 con Fritz the Cat. Basada en el cómic Underground de Robert Crumb y llevada al cine por el visionario Ralph Bakshi, esta cinta destrozó para siempre la idea de que los dibujitos eran cosa de niños. Fue la primera película animada en recibir una clasificación X en Estados Unidos, y su protagonista, Fritz, es la antítesis de Félix o Mickey. Fritz es un gato antropomórfico que habita una Nueva York decadente y psicodélica. Es un estudiante universitario pseudo-intelectual, hedonista, obsesionado con el sexo y las drogas, que intenta navegar por las tensiones raciales y políticas de los años 60. El uso de un gato para este papel no es casual. Bakshi utiliza la figura felina para explorar la hipocresía de la contracultura. Fritz se cree un revolucionario y un poeta, pero sus acciones revelan a un ser egoísta y superficial que solo busca su propia satisfacción. La película utiliza al gato como vehículo para una sátira social mordaz y violenta. Aquí, el gato no es una mascota, es un ciudadano corrupto de una sociedad en colapso. Fritz the Cat es un recordatorio brutal de la versatilidad del medio animado y del personaje felino, capaz de encarnar lo más dulce de la infancia, pero también lo más sórdido y complejo de la condición adulta. Doraemon. Cambiando radicalmente de hemisferio y registro, en 1973, con una serie breve, y consolidándose en 1979, Japón nos regaló al que probablemente sea el gato más influyente de Asia, Doraemon. Creado por el dúo Fujiko F. Fujio, Doraemon rompe con el naturalismo biológico. Es un gato robot del siglo XXII. Su diseño esférico y carente de orejas, perdidas según su universo ficticio, a manos de un ratón, lo que explica su fobia patológica a los roedores, lo aleja de la anatomía felina tradicional, pero su esencia de compañero guardián lo conecta con la función histórica de los gatos como protectores del hogar. Doraemon representa el tecnooptimismo de la posguerra japonesa. Su bolsillo de la cuarta dimensión no es solo una versión mejorada de la bolsa de Félix el gato. Es una cornucopia de soluciones tecnológicas para problemas cotidianos y emocionales. Sin embargo, lo que hace trascendente a Doraemon no son sus inventos, sino su falibilidad. A pesar de ser un robot avanzado, es glotón, su adicción a los dorayakis, se enfada con facilidad y a menudo sus soluciones generan más problemas de los que resuelven. Su relación con Nobita no es la de mascota y amo, sino la de un hermano mayor responsable que cuida de un niño desastroso. Doraemon fue nombrado oficialmente embajador de la animación por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, un título que subraya cómo un gato azul sin orejas puede encarnar los valores de amistad, perseverancia y tecnología de toda una nación. Azrael. De vuelta a la animación occidental y al rol de antagonista secundario, en 1981, los estudios Hanna-Barbera adaptaron Los Pitufos, y con ellos a Azrael. En la literatura y el cine, el villano suele tener un gato. Pensemos en Blofeld en 007 o en el Dr. Gang en el Inspector Gadget. Pero Azrael es diferente. No es el gato mimado de un genio del mal. Es el compañero de fatigas de un hechicero mediocre y obsesivo como Gargamel. El nombre Azrael, el ángel de la muerte en algunas tradiciones, es irónico, dado que su vida es una sucesión de fracasos y golpes. Sin embargo, Azrael aporta un elemento crucial a la narrativa: el pragmatismo. Mientras Gargamel se pierde en planes complicados y grandilocuentes, Azrael suele identificar la solución más simple o el peligro inminente mucho antes que su amo. Su rasgo distintivo, esa risa sibilante y entrecortada, y su capacidad para murmurar palabras, le otorgan una personalidad sádica pero inteligente. A menudo, la audiencia empatiza más con el gato que con los pitufos, porque Azrael es una víctima de las circunstancias. Es un depredador al que se le niega su instinto natural, obligado a servir a un humano incompetente.
La relación entre ambos es un matrimonio disfuncional perfecto, donde el gato es, indiscutiblemente, el cerebro silencioso de la operación. Oliver y su pandilla. Hacia finales de los 80, Disney buscaba reinventarse antes de su gran renacimiento, y lo hizo apostando por una adaptación moderna de Oliver Twist de Charles Dickens. Oliver y su pandilla traslada la acción del Londres victoriano a una Nueva York sucia, ruidosa y contemporánea. Oliver, el gatito huérfano, es el inocente arrojado a la jungla de asfalto, pero el verdadero robo de escena lo protagoniza Dodger. Dodger, con la voz y la actitud de Billy Joel, es la culminación del gato callejero que iniciaron O'Malley e Isidoro, pero adaptado a la estética de los 80. Lleva gafas de sol, pañuelo al cuello y se mueve con un ritmo que es puro pop rock. La película humaniza a los gatos callejeros dándoles una estructura social de pandilla o familia elegida, un tema recurrente en la década. Oliver representa la búsqueda de pertenencia, y su viaje desde una caja de cartón bajo la lluvia hasta un hogar de clase alta en la Quinta Avenida es la narrativa del sueño americano vista a través de ojos felinos. La película nos muestra la ciudad desde la perspectiva del suelo, donde los gatos son los verdaderos dueños del ritmo urbano, capaces de surfear sobre taxis y esquivar el tráfico con una elegancia que ningún humano posee. Garfield. Finalmente llegamos al coloso, al agujero negro gravitacional que absorbió toda la atención mediática sobre los gatos a finales del siglo XX. Garfield. Creado por Jim Davis en 1978, pero alcanzando su cenit televisivo con Garfield y sus amigos en 1988, este personaje es la deconstrucción definitiva del gato doméstico. Garfield no caza ratones. De hecho, es amigo de ellos o los ignora por pereza. No persigue pájaros, no juega. Garfield come, duerme y critica. Garfield es un icono porque es el reflejo del humano moderno sedentario. Su odio a los lunes no tiene sentido biológico para un animal que no trabaja, pero tiene todo el sentido existencial para la audiencia que lo consume. Su amor por la lasaña es el triunfo del consumismo y la gula sobre el instinto de supervivencia. En la serie animada, la voz arrastrada y cínica de Lorenzo Music, en inglés, definió una personalidad de nihilismo cómico. Garfield es un observador pasivo de la estupidez de su dueño, John Arbuckle, y del perro Odie. Representa el intelecto atrapado en un cuerpo que se niega a moverse. El fenómeno Garfield es único porque fue diseñado desde su origen para ser comercializable, y sin embargo, su personalidad caló hondo porque validaba nuestros propios pecados: la pereza, el sarcasmo y el egoísmo. Su evolución reciente hacia la animación creada por computadora y las películas con voces de estrellas de Hollywood como Chris Pratt en 2024 demuestra la elasticidad del personaje. Aunque la tecnología cambie y pase de la animación 2D tradicional al 3D hiperrealista, la esencia de Garfield permanece inalterable. Él es el centro del universo, y nosotros, los espectadores, somos simplemente el personal de servicio que le pone el plato de comida. Con Garfield, el gato completó su transformación de animal de compañía a amo y señor de la casa, cerrando el siglo XX con la certeza de que, en la relación humano-gato, ellos son los que tienen el control. Si este viaje por la historia de los felinos más icónicos ha despertado tu curiosidad, no permitas que el algoritmo decida qué aprender mañana. Suscríbete ahora para seguir explorando los secretos de la animación y la cultura pop que han dado forma a nuestra imaginación. Únete a nuestra comunidad y activa la campana para no perderte ningún análisis de este calibre. La aventura del conocimiento acaba de empezar. Parte 3. Modernidad, mundos fantásticos y primos salvajes. Al cruzar el umbral del nuevo milenio, la animación experimentó una metamorfosis técnica y narrativa sin precedentes. La llegada de la era digital y la madurez de las audiencias permitieron que la figura del gato se fragmentara en representaciones aún más complejas. En esta tercera y última etapa, analizaremos cómo el gato se adapta a la posmodernidad, explorando identidades híbridas, universos mágicos y, finalmente, rindiendo homenaje a sus parientes salvajes, quienes comparten el mismo ADN de elegancia y letalidad. CatDog. Para comprender el nivel de surrealismo que alcanzó la animación a finales de los 90, es imperativo examinar a Cat, la mitad felina del dúo CatDog. Producida por Nickelodeon,
Esta serie presenta una premisa biológicamente aberrante y existencialmente terrorífica. Un gato y un perro compartiendo un mismo cuerpo, sin final, unidos por el abdomen. Cat representa aquí una tragedia intelectual. Es culto, refinado, amante de la ópera y el orden, un perfil apolíneo que se ve condenado a vivir atado permanentemente a Dog, una entidad dionisíaca, impulsiva y caótica. La brillantez de Cat como personaje radica en su neurosis obligada. No es un gato amargado por naturaleza, sino por circunstancia. Es una metáfora brutal de la convivencia forzada y la dualidad del ser. Cat lucha constantemente por mantener su dignidad felina, limpiarse, comer manjares, leer en silencio, mientras su otra mitad lo arrastra literalmente por el fango y la basura. Esta dinámica subvierte el tropo clásico de perro persigue a gato. Aquí no pueden perseguirse, deben coexistir. Cat es la mente intentando gobernar al cuerpo ingobernable. Su sufrimiento es la fuente de la comedia, pero una comedia oscura que reflexiona sobre la identidad. ¿Puede un gato ser realmente un gato si no tiene independencia física? CatDog llevó la elasticidad de la animación a un nuevo nivel anatómico, y Cat quedó como el símbolo de la resistencia intelectual ante la estupidez inevitable del entorno. Haru en el reino de los gatos. Cruzando el Pacífico, el legendario estudio Ghibli nos ofreció una visión del felino profundamente arraigada en el shintoísmo y el folclore japonés con Haru en el reino de los gatos, The Cat Returns. Aquí los gatos no son mascotas ni caricaturas, son entidades con su propia sociedad, política y misticismo. La película explora la liminalidad, el gato como un puente entre el mundo humano y el mundo espiritual. Destacan dos figuras centrales que redefinen el arquetipo: el barón Humbert von Gickingen y el príncipe Lun. El barón es la idealización antropomórfica de la elegancia. Es un caballero victoriano atrapado en la forma de una estatuilla que cobra vida. Representa la nobleza, la valentía y el refinamiento absoluto, rasgos que los humanos a menudo proyectan sobre los gatos. Por otro lado, la trama de la protagonista, Hiru, transformándose lentamente en gata, aborda el peligro seductor de la naturaleza felina. El reino de los gatos se presenta como un lugar de ocio eterno, de comodidad y olvido de las responsabilidades humanas. La película argumenta que volverse un gato es una tentación escapista. Ghibli utiliza la figura felina para hablar de la identidad y del coraje necesario para ser uno mismo. La animación captura la fluidez líquida de los gatos, pero la dota de una formalidad ritualista, mostrándonos que bajo la mirada de un gato podría esconderse una civilización antigua y secreta. El gato con botas. En el ámbito del cine occidental animado por ordenador, ningún personaje ha tenido una evolución tan fascinante como el gato con botas de la franquicia Shrek y sus posteriores spin-offs. Introducido inicialmente como un mercenario y una parodia del zorro, con la inconfundible voz de Antonio Banderas, este personaje de DreamWorks logró algo insólito: robarle el protagonismo al ogro principal. El gato con botas es un estudio de contrastes. Es un asesino letal, un espadachín virtuoso y un amante latino, todo contenido en el cuerpo de un gato atigrado de apenas unos kilos. Su arma secreta, la técnica de los ojitos tiernos, dilatando las pupilas y manipulando su propia ternura, es una de las bromas visuales más inteligentes de la historia de la animación moderna. Es una deconstrucción biológica. Utiliza la neotenia, los rasgos infantiles que evolutivamente nos hacen querer proteger a los cachorros, como una herramienta de guerra y manipulación psicológica. Sin embargo, su consagración llega con la película de 2022, El gato con botas. El último deseo. Aquí el personaje trasciende la parodia para enfrentar un temor universal: la muerte. Al haber gastado 8 de sus 9 vidas, el gato experimenta un ataque de pánico genuino y existencial. La película utiliza estilos de animación pictóricos y una tasa de fotogramas variable para acentuar la acción, pero es la vulnerabilidad del héroe lo que resuena. Vemos a un gato legendario admitiendo que tiene miedo. Puss in Boots evoluciona de ser un alivio cómico a ser un protagonista trágico que aprende el valor de una sola vida, redefiniendo el heroísmo no como la ausencia de miedo, sino como la capacidad de seguir luchando a pesar de él. The Cheshire Cat. Aunque su origen literario se remonta al siglo XIX con Lewis Carroll, el gato de Cheshire es una entidad que se reinventa constantemente en la cultura pop moderna, desde la versión psicodélica de Disney,
1951, hasta las adaptaciones oscuras de videojuegos como American McGee's Alice o las películas de Tim Burton. Es necesario incluirlo en esta etapa moderna por su vigencia filosófica. El gato de Cheshire no es un gato en el sentido biológico. Es un principio metafísico. Es el único personaje en el País de las Maravillas que parece comprender la locura del entorno y que se sitúa por encima de ella. Su capacidad para desaparecer y dejar solo su sonrisa plantea la paradoja de la esencia frente a la existencia. ¿Puede existir una sonrisa sin un gato? En la animación, Cheshire representa el caos neutral. No es bueno ni malo, es un observador omnisciente que confunde para iluminar. Su diseño, a menudo con rayas púrpuras y rosas o con ojos brillantes en la oscuridad, visualiza la naturaleza enigmática y a veces siniestra de los felinos. Nos recuerda que los gatos siempre guardan secretos y que, tal vez, entienden la realidad mucho mejor que nosotros, riéndose desde las sombras de nuestra necesidad de lógica lineal. Joyas de la animación europea. Mientras Hollywood apostaba por el hiperrealismo 3D, Europa mantuvo viva la llama del 2D artesanal con narrativas más maduras y artísticas, donde los gatos juegan roles centrales en tramas de cine negro y realismo mágico. Zorbas. Basada en la novela de Luis Sepúlveda, Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, nos presenta a Zorbas, un gato de puerto en Hamburgo. Esta obra es un canto a la superación de los instintos. Zorbas promete a una gaviota moribunda cuidar de su huevo y enseñar al polluelo a volar. Es una narrativa poderosa sobre la aceptación de lo diferente. Zorbas debe ir en contra de su naturaleza depredadora para convertirse en madre y maestro. Es el triunfo de la ética sobre la genética, una fábula ecológica y humanista, donde el gato se convierte en el guardián de la promesa y el honor. Dino. Del estudio francés Folimage, en Un gato en París, Une vie de chat, vemos la dualidad perfecta del gato urbano. El protagonista, Dino, lleva una doble vida. De día es la mascota fiel de una niña muda cuya madre es policía, y de noche es el cómplice sigiloso de un ladrón de guante blanco que recorre los tejados de París. La película utiliza un estilo visual expresionista, con perspectivas distorsionadas que emulan la visión vertical de un gato. Dino es el nexo de unión entre la ley y el crimen, entre la inocencia y el peligro. No habla, no tiene poderes mágicos. Es simplemente un gato siendo un gato, y es su lealtad oscilante la que mueve la trama. Flow, 2024. Es imperativo detenernos en un hito contemporáneo que ha redefinido el naturalismo felino en la era digital. Flow, de Gins Zilbalodis. A diferencia de las producciones que apuestan por la humanización antropomórfica, Flow se aleja de la palabra para confiar exclusivamente en la pureza del comportamiento animal y la narrativa visual. Su protagonista, un gato negro en un mundo postapocalíptico inundado, representa el retorno a la esencia instintiva del felino, la supervivencia, el miedo al agua y la desconfianza inicial ante la alteridad. Esta obra es un prodigio de la animación independiente que utiliza una cámara dinámica y una ausencia total de diálogos para sumergirnos en la subjetividad sensorial del gato. En Flow, el gato no es un vehículo para chistes o sátira social, sino un ser sintiente que debe navegar por la soledad y la cooperación forzada, recordándonos que la mayor fuerza de los felinos reside en su resiliencia y en su capacidad de observar el mundo con una dignidad silenciosa que no necesita de la voz humana para conmover. Menciones especiales. Los felinos salvajes. Para cerrar este análisis, sería un error ignorar a los primos mayores. En la animación, la línea entre el gato doméstico, Felis catus, y los grandes felinos, Pantera, es difusa, compartiendo el mismo lenguaje corporal y carisma. Estos personajes proyectan lo que el gato doméstico cree ser en su propia mente. Comenzamos con La Pantera Rosa, 1963. Nacida de los títulos de crédito de una película de acción real, se convirtió en un icono del surrealismo mudo. Es la elegancia hecha línea, el cool jazz visualizado. Su color rosa rompe con la naturaleza y su comportamiento flemático ante el caos la convierte en el símbolo definitivo de la sofisticación imperturbable. Su banda sonora es simplemente inolvidable.
Luego tenemos a Simba de El Rey León, 1994. Si bien es un león, los animadores de Disney estudiaron cachorros reales para sus movimientos. Simba representa el peso del legado y la monarquía. Es el gato como figura solar, como rey absoluto, llevando la narrativa de Hamlet a la sabana. Su viaje es el del héroe clásico, pero sus gestos, el roce de cabezas, el juego, el rugido, conectan con la audiencia, porque reconocemos en él a nuestro propio gato, solo que magnificado. Bagheera de El libro de la selva, 1967, personifica la sabiduría y la letalidad contenida. Es la pantera como sombra protectora, el mentor estricto que ama con dureza para asegurar la supervivencia. Su diseño oscuro y sus ojos amarillos son la quinta esencia del misterio felino. Y finalmente, Diego de Ice Age, 2002. El tigre dientes de sable nos ofrece un arco de redención. Comienza como un villano, un depredador frío y calculador, para convertirse en un protector leal. Diego representa la fuerza bruta domesticada por la amistad, el chico duro, que descubre su capacidad de amar sin perder su filo. Este recorrido es solo el inicio, y tu apoyo es el motor que nos permite seguir desentrañando los misterios de nuestras historias favoritas. Gracias por formar parte de este viaje. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos felinos marcó tu infancia o cuál crees que faltó en esta lista, pues tu opinión es la que realmente completa este análisis. Mantente conectado al canal para no perderte nuestras próximas investigaciones, donde la nostalgia y el análisis profundo se encuentran cada semana.